En este vídeo os voy a mostrar la red neuronal que consiguió mejorar la precisión de la AlexNet. Para ponernos en contexto, todos los años había un concurso que consistía en crear la red neuronal que mejor clasificaba las imágenes del dataset ImageNet. Y en 2012 fue la AlexNet la que consiguió una mayor precisión a la hora de clasificar estas imágenes. Pero fue en 2014 cuando estos dos investigadores plantearon una nueva estructura de red neuronal convolucional que mejoró muchísimo la precisión de la AlexNet. La mejoró hasta obtener una precisión del 92,7%, que la AlexNet no llegaba al 90%, es decir, fue una mejora de más o menos un 3%. Estos eran unos investigadores de Oxford y llamaron a esta red la Visual Geometric Groups, porque esta red se basa en un concepto de bloque o de grupo que ya veremos en este vídeo cuando veamos su arquitectura. Entonces, para entender por qué esta red neuronal es más potente que la AlexNet y por qué esta red neuronal fue el siguiente paso en las redes neuronales convolucionales modernas, vamos a hacerlo primero entendiendo su arquitectura. Vamos a echar primero un vistazo a la arquitectura que tiene, vamos a entender y a definir qué es un bloque, y en función de eso vamos a ver que a raíz de esa arquitectura aparecen varias consecuencias. La primera consecuencia es que vamos a optimizar el número de parámetros de nuestra red. Lo vamos a optimizar en el sentido de que vamos a conseguir los mismos resultados que la AlexNet, pero con menos parámetros. Al hacer eso, al obtener los mismos resultados con menos parámetros, lo que podemos hacer es aumentar el mismo número de parámetros, aumentar el número de parámetros para así ya no obtener el mismo resultado, sino mejorarlo. Al aumentar el número de parámetros, pues estaremos aumentando la profundidad. Y al aumentar la profundidad, lo que estamos aumentando también de forma indirecta son las no linealidades. Entonces, vamos a ver paso a paso por qué esta arquitectura tiene estas consecuencias que mejoran la precisión que las redes neuronales tenían hasta ese momento, hasta 2014. Y por último, mencionaré que esta red abrió, digamos, una nueva puerta al transfer learning, que ahora contaré qué es, que básicamente al estructurar todo esto por bloques podía hacer que la red fuese modular y cambiar un bloque por otro y así poder, digamos, pasar el conocimiento de un bloque a otra red o a otra cosa. Pero bueno, esto ya lo veremos en futuros vídeos. Hoy nos vamos a centrar en entender bien por qué esta arquitectura funciona mejor que las arquitecturas del momento. Para ello, vamos a ver en qué consiste un bloque. ¿Qué es un bloque? Bien, un bloque se compone de tres cosas, principalmente. Primero va a ser una capa, ¿vale? Una serie de filtros convolucionales. El número de filtros dependerá de nuestra arquitectura, pero lo que sí que es fijo es el tamaño de los filtros. Los filtros van a ser filtros de 3×3. Esto es muy importante porque esto es lo que nos va a permitir luego ser sistemáticos, etc. Una vez que tenemos una serie de filtros convolucionales de 3×3, acto seguido vamos a tener una función de activación, que va a ser una ReLU. La ReLU fue una cosa que trajo la AlexNet, que nosotros en esta arquitectura simplemente vamos a aprovechar que funciona muy bien. Una vez hayamos pasado lo que sale de los filtros por nuestra función de activación, vamos a hacer un max pooling, aunque este último trozo es optativo. Este último trozo se va a usar para reducir la dimensión en el caso de que queramos reducir la dimensión y tendremos un max pooling de 2×2, y en caso de que no queramos reducir la dimensión, es decir, que queramos que el input, que el output tenga la misma dimensión que el input, en ese caso esta parte no la podremos saltar. Bueno, pues todo esto, todo este trozo va a ser un bloque. Esto va a ser una unidad básica de nuestra arquitectura.
filtros convolucionales, función de activación, max pooling. Pero también podemos tener bloques que concatenen varias capas convolucionales. Por ejemplo, podríamos tener aquí una capa convolucional de varios kernel 3x3, que cuando terminen estos kernels, es decir, cuando la imagen haya pasado por estos kernels, se le haga una función de activación, luego pasarlo de nuevo por una segunda capa de filtros, pasarle de nuevo la función de activación y entonces al final del bloque es cuando se hace el max pooling. Esto es importante cuando se hace el max pooling porque si lo hiciéramos antes estaríamos perdiendo información. Ya lo veremos más adelante que esa pérdida de información ocurre en la AlexNet y no ocurre aquí y es uno de los motivos por los cuales esta arquitectura funciona mejor. Bien, pues ya que sabemos qué es un bloque y qué formas puede tener un bloque, es decir, tenemos este posible bloque o este otro posible bloque, que puede ser la concatenación de capas convolucionales. Bien, pues entonces la red neuronal va a tener esta arquitectura. Vamos a tener un input que va a ser una imagen o una imagen con varios canales, que va a pasar por un bloque, otro bloque, otro bloque, otro bloque, tantos como queramos. De hecho, ahora vamos a ver varios ejemplos. Y después pasa por un perceptrón, un fully connected, un perceptrón totalmente conectado, vamos a poner aquí full connected, de 3 capas. Y la última capa va a ser el output, que va a ser la clasificación, ¿vale? Las clases. Pero fijaos que en este caso todos estos bloques los he pintado en azul para hacer referencia a que son bloques de una sola capa o un solo bloque de filtros convolucionales, pero podríamos tener también perfectamente que un bloque tenga varias capas convolucionales y tendríamos algo así como un input, bloque, 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 perceptrón fully connected, que nos da el output, pero que estos dos bloques son bloques con varias capas convolucionales, ¿sí? Bueno, pues una vez que tenemos la arquitectura básica, que va a ser input, output y pasar por bloques, bloques, bloques y fully connected, pues vamos a ver cuáles son las principales arquitecturas de la VGG. Y es que tenemos la VGG 11, la 13, la 16 y la 19, que son, digamos, arquitecturas que han funcionado muy bien en el mercado. Vamos a decir que son las que se han usado típicamente cuando se ha usado una VGG. Y fijaos, en este color, en azul, voy a poner los bloques que solo tienen una capa de filtros convolucionales. En amarillo los que tienen 2 capas, en morado las que tienen 3 y en magenta las que tienen 4. Pues la VGG 11 tiene 11 capas que van a ser una y una 2, más 2, 4, 5, 6, 7, 8 y las 3 de la fully connected, lo cual hacen 11 capas, 11 filtros por los que va a pasar el input. Esta se llama VGG 13 porque tiene 13 contando también con la fully connected. Esta 16 por el mismo motivo y esta 19 por el mismo motivo. Entonces, esta es la arquitectura completa de una VGG y esta arquitectura es muchísimo mejor que la AlexNet. En concreto, más o menos 3 puntos en porcentaje con respecto a la AlexNet para ajustar el dataset ImageNet. ¿Pero por qué esto funciona tan bien? Bien, pues vamos a analizarlo. Lo primero es que estos investigadores se dieron cuenta de que la función de error, es decir, la precisión de una red que tenía 2 filtros convolucionales 3x3, era similar a una red que tenía un solo filtro 7x7. Es decir, que 2 3x3 eran más o menos iguales que una 7x7. Fijaos, 2 3x3 estamos hablando de un orden de magnitud de 9 parámetros. Una 7x7, perdón,
3 por 3 son 9, pues estaríamos hablando del orden de magnitud de 18 parámetros. Pues una de 7 por 7 estaríamos hablando de una magnitud de 49 parámetros. Eso quiere decir que vamos a conseguir el mismo resultado si tenemos muchos filtros convolucionales muy chiquititos en lugar de tener filtros convolucionales más grandes. Y además vamos a tener menos error o, digamos, menos propensión a tener overfitting, porque si con menos parámetros conseguimos el mismo resultado, con menos parámetros tenemos menos riesgo de tener overfitting. Por tanto, podemos permitirnos el lujo de que si con 18 conseguimos el mismo resultado que con 7 por 7, entonces podemos tener más filtros pequeños y por tanto aumentar la profundidad de nuestros bloques. Por tanto, este descubrimiento empírico de que estas dos cosas son equivalentes dieron lugar a bloques más profundos y pequeños. Por eso es importante que estos bloques que hemos construido aquí para construir nuestra red neuronal sean bloques que los filtros sean siempre de 3×3. Porque así conseguimos una ventaja competitiva con el resto de redes neuronales convolucionales que tienen filtros convolucionales de mayor tamaño. Y como consecuencia, pues vamos a tener una mayor profundidad, vamos a tener muchísimos más filtros convolucionales. Y esto, como consecuencia, nos va a traer más no linealidades. Entonces, ¿por qué esto es una ventaja? Vamos a entender primero qué son las no linealidades en este contexto y una vez que lo entendamos vamos a ver por qué esto nos proporciona una ventaja competitiva. Y es que tenemos que recordar que el poder de representación de una red neuronal depende de las no linealidades que maneje la red. Es decir, si por ejemplo tenemos aquí una recta que pasamos por una función de activación no lineal, podemos conseguir una curva. Ahora bien, si quisiéramos representar esta curva en rojo, no lo vamos a poder hacer sumando un montón de rectas. Lo vamos a tener que hacer sumando curvas de diferente forma. Entonces, lo que vamos a necesitar es funciones de activación que nos curven las rectas para poder mezclar muchas de estas curvas y así poder representar cualquier función. Por ese motivo, las redes neuronales que tienen más no linealidades consiguen llegar a funciones más complejas, es decir, tienen un mayor poder de representación. Y esto se debe a que si tenemos, por ejemplo, filtro 3×3, luego función no lineal, filtro 3×3 y función no lineal, pues vamos a tener dos no linealidades una dentro de otra. Es decir, tenemos una función compuesta. Sin embargo, si tenemos simplemente una de 7×7 a la que pasamos por una sola función de activación, pues tenemos solamente una curva. Tenemos menos poder de representación. Y el último motivo por el cual esta red es mejor que la AlexNet es porque el pooling en la VGG se hace después de que se hayan aplicado las no linealidades. Es decir, tenemos filtro 3×3, se le aplica una no linealidad. Llegamos a otra matriz 3×3 una vez que ya se le ha aplicado la no linealidad. Y ahora hacemos el max pooling. Recuerdo que el max pooling en este caso es de 2×2 y consiste en coger estos 4, hacer el máximo y ponerlo aquí. Luego estos 4, el máximo ponerlo aquí, etc. Entonces, si aquí tenemos el máximo de estos 4, los 3 valores que no sean el máximo los hemos perdido. Es decir, hemos perdido información. Por tanto, si hacemos este proceso de pasar 3×3 primero por el max pooling y luego por la función de activación, entonces aquí ya hemos perdido información. Podemos ir de aquí a aquí, pero no podemos ir de aquí a aquí. Sin embargo, en la VGG sí que podemos ir de aquí a aquí
y también podemos volver de aquí a aquí porque no hemos perdido información. Por eso los bloques tienen siempre el max pooling al final del bloque para aprovechar las no linealidades sin perder información. Entonces, aquí podría acabar el vídeo. Estos son los principales motivos por los cuales la arquitectura en bloques de la VGG mejoraron la precisión que tenía la AlexNet en el momento, pero simplemente quiero terminar el vídeo mencionando que esta red, al tener todo en bloques y poder tener en Python cada uno de estos bloques como un objeto, eso permite que luego cuando queramos hacer transfer learning, que es una vez que tenemos entrenada una red neuronal, coger y entrenar solamente el último bloque, si quisiéramos hacer fine tuning, que se llama, o quisiéramos, por ejemplo, reutilizarla, añadir un bloque nuevo para que esto aprenda otra cosa que, por ejemplo, imaginaos que esto clasifica en 1000 imágenes, pero nosotros solo queremos saber si lo que hay en la imagen vuela o no. Pues podríamos añadir aquí otro bloque, simplificar este perceptrón y tendríamos ya nuestra red entrenada donde solamente tenemos que coger esta que ya está entrenada y entrenar la última parte que es mucho menos costoso computacionalmente que tener que entrenar la red desde cero. Al hacer esta arquitectura modular, es decir, por bloques, eso permite que podamos coger un bloque, intercambiarlo, poner un bloque nuevo dentro de la arquitectura o coger una arquitectura ya entrenada y añadir otro bloque más que va a aprender solamente una última cosa nueva o va a reducir la información del dataset o lo que sea. Y esto se debe a que esta red es modular, está hecha por bloques. Así que espero que se haya entendido todo bien. Cualquier cosa que no se haya entendido os leo en los comentarios. Dejadme un buen like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la siguiente red neuronal convolucional avanzada. Chao.